En 1941, Venezuela todavía no era vista como una potencia del béisbol. Cuba dominaba el panorama amateur del continente, y derrotarla en su propia tierra parecía una misión imposible. Pero ese año, un grupo de peloteros venezolanos cambió la historia para siempre. Aquella selección no solo viajó a jugar un torneo, viajó con el peso de representar a un país entero que comenzaba a descubrir, en la pelota, una parte de su identidad. La expedición fue tan sentida por la gente que hubo apoyo popular para hacer posible el viaje, y el equipo terminó convirtiéndose en una causa nacional. La gran prueba llegó en La Habana, en el mítico estadio La Tropical. Allí, Venezuela y Cuba terminaron igualadas en la cima, y el campeonato se definió en un juego extra. Del lado cubano estaba el temible Conrado Marrero, del lado venezolano, Daniel Chino Canónico. Lo que vino después entró directo en la leyenda. Desde el primer inning, Venezuela sorprendió. Cuba era la favorita, el gigante, el equipo invicto y temido, pero los venezolanos aprovecharon el arranque incierto de Marrero y fabricaron 3 carreras tempranas. Después de eso, Canónico hizo el resto, sostuvo a Venezuela con una actuación inmensa, y el marcador final, 3-1, se convirtió en una de las victorias más grandes en la historia del deporte venezolano. Ese triunfo fue mucho más que un campeonato. Según la propia memoria deportiva venezolana, fue el momento en que el país entendió que sí podía competir y vencer en el escenario internacional. La radio llevó la noticia a todos los rincones, y la celebración no fue solo deportiva, fue emocional, colectiva, nacional. Venezuela se reconoció a sí misma en esos peloteros. Por eso se les empezó a llamar los héroes del 41. No eran solo campeones, eran símbolos. Nombres como Daniel Canónico, Enrique Conejo Fonseca, José Antonio Casanova, Luis Romero Petit, Dalmiro Finol y otros quedaron unidos para siempre a la idea de coraje, orgullo y gloria. Y lo más importante es que aquella hazaña no fue un golpe de suerte. Venezuela volvió a coronarse en la Serie Mundial Amateur de 1944 y repitió otra vez en 1945. Esos títulos confirmaron que el país ya no era un invitado inesperado, era una nueva referencia del béisbol internacional. El impacto fue tan profundo que muchos historiadores y cronistas lo consideran un antes y un después para el deporte nacional. Incluso desde la LVVP se ha resaltado que la hazaña de 1941 ayudó a impulsar la profesionalización del béisbol en Venezuela y preparó el terreno para el nacimiento de la Liga Profesional en 1946. Por eso, cuando se habla de los héroes del 41, no se habla solamente de un equipo campeón, se habla del grupo que convirtió al béisbol en una pasión nacional, del equipo que derrotó al miedo, del puñado de hombres que, con un bate, un guante y una convicción enorme, lograron que Venezuela levantara la cabeza y creyera en sí misma. Los héroes del 41 no solo ganaron un campeonato, le dieron a Venezuela una identidad, una emoción compartida y una historia que todavía hoy se sigue contando con orgullo.